Y estamos llegando a la recta final de Sala de Prensa Blue. Este domingo 16 de noviembre ha sido un gusto acompañarlos y vamos a seguir reflexionando, pero esta vez en el ámbito internacional, porque esta semana rindieron homenaje en París a las víctimas de esos terribles atentados yihadistas que, recordemos, fueron hace ya 10 años. Sonaron las campanas de Notre Dame para recordar a esas 132 víctimas. Y Andreina Solórzano tiene la crónica, el homenaje a las víctimas. Andreina. Y maintenant, notre himne nacional. 10 años se cumplieron de aquel fatídico 13 de noviembre, donde el miedo se instaló en Francia. Con actos conmemorativos, el país recordó los atentados terroristas que dejaron 130 muertos y más de 400 heridos. La cérémonie commémorative en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 va débuter. Fue el ataque más mortífero en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial. En los actos, Sophie Díaz, la hija de Manuel, una de las víctimas, reflejó lo que sienten muchos. 10 años después nos dicen que sigamos adelante, pero la ausencia es inmensa. El impacto sigue intacto y la incomprensión persiste. 10 años después me gustaría saber por qué, me gustaría entender, me gustaría que cesaran estos ataques. Desafortunadamente somos impotentes. El hermano de Alexandra Kubev murió esa noche en el ataque a la sala de conciertos Bataclan. Y ella fue a llevar su foto y flores para que no se le olvide. Para mí, los ataques tienen dos caras. La cara más oscura de la humanidad con su crueldad y barbarie. Pero también la cara más bella de la humanidad, la compasión y la unidad. Encontrarnos en tiempos tan complicados y, sin embargo, presenciar lo mejor de la humanidad en ese momento. Reflexiones sobre un día que marcó un antes y un después para Francia y Europa. Ese 13 de noviembre de 2015, una serie de atentados coordinados tomó por sorpresa a los parisinos y a sus autoridades. Entre las 9:20 y las 9:53 de la noche, hora local, 3 comandos armados con chalecos explosivos y fusiles Kalashnikovs atacaron varios lugares. En el área metropolitana de París, 3 hombres intentaron ingresar al Estadio de Francia en Saint-Denis durante un partido Francia-Alemania en el que casualmente se encontraba el presidente francés François Hollande. Gracias a los controles del estadio, no lograron entrar, pero detonaron sus explosivos afuera. Murió una persona, la primera víctima del 13N, un portugués de 63 años, Manuel Díaz. Los 3 atacantes también murieron. Casi al tiempo, con fusiles de asalto, 3 terroristas abrieron fuego en terrazas de 5 bares y restaurantes de los concurridos distritos 10 y 11 de París y asesinaron a 39 personas. Eva perdió su pierna en el ataque al restaurante La Belle Équipe. Hoy, 10 años después, por primera vez, narró a la agencia France Press el infierno que vivió ese día y del que aún no logra zafarse. Después de un momento nos dimos cuenta de que no eran fuegos artificiales, sino balas que caían a nuestro alrededor. Mucha gente corría, gritaba y buscaba refugio donde podía. Luego hubo un segundo ataque que dio lugar a una especie de pausa, un silencio sepulcral, durante el que tuve tiempo de levantarme, no sé cómo, y mirar a mi mejor amiga a los ojos y pedirle que guardara silencio. Fue casi como fingir estar muerta. Y entonces se reanudó el ataque. Fue realmente horrible. Fue un momento que jamás podré olvidar, aunque intente borrarlo de mi memoria. Y un tercer ataque, el más mortífero de todos, se dio en la sala de conciertos Bataclan. Durante una presentación del grupo Eagles of Death Metal, 3 terroristas irrumpieron y empezaron a disparar contra el público a diestra y siniestra. Dos agentes de policía que patrullaban la zona y escucharon los disparos sin esperar órdenes. Entraron a la sala de conciertos y lograron neutralizar a uno de los atacantes. Son considerados héroes y más tarde, por su valerosa acción, la doctrina antiterrorista sería cambiada, habilitando a los agentes a actuar en esos casos sin esperar indicaciones. Volviendo a los hechos. Los otros 2 terroristas se atrincheraron en el balcón del segundo piso con varios rehenes. Tras horas de terror, agentes de unidades élite ingresaron a Bataclan y los yihadistas detonaron sus chalecos explosivos. En total, 90 vidas se apagaron allí. Arthur Deneuve es uno de los sobrevivientes.
Me arrastré hacia la salida de emergencia pasando por encima de los cuerpos de personas que o bien están muertas o fingen estarlo, nunca lo sabré. De hecho, me pisotean montones de personas que se han levantado, que caminan sobre mí y tardo entre 5 y 10 minutos en llegar a la salida de emergencia, que está, no sé, a unos 20 metros. Y cuando llego a la calle me encuentro con los miembros del grupo que tocaba esa noche y de hecho salimos corriendo juntos. Los meto en un taxi, solo espero al siguiente, asustado, completamente aturdido. Me subo y busco a mi mujer que estaba en otro sitio. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad y señaló sus motivos: la participación de Francia, que integraba entonces una coalición internacional, en los ataques en Irak y Siria contra ese grupo terrorista. 7 yihadistas que perpetraron la masacre, la mayoría de origen magrebí, con nacionalidad francesa o belga, murieron en los ataques. 2 fueron abatidos durante una redada policial en Saint-Denis. Un 10º implicado, el único sobreviviente, fue capturado. Salah Abdeslam, hermano de uno de los suicidas y quien se encargó de la logística en suelo europeo, fue condenado a cadena perpetua en 2022 y está en prisión. Ese juicio por los atentados fue el más largo en la historia de Francia. Empezó en septiembre de 2021 y duró 10 meses. En él se juzgó no solo a Abdeslam, sino a otros 19 acusados. El 13 de noviembre quedó inscrito en la memoria de los franceses y sus cicatrices aún escuecen. Sophie, la hija de Manuel. Hoy en día para mí es difícil, imposible usar el transporte público, ir al cine, por ejemplo, o comer en una terraza. Son cosas imposibles. Si tengo citas, investigo dónde puedo aparcar y cómo acceder al edificio. Son cosas que reviso sistemáticamente cada vez que tengo una cita médica, por ejemplo. 130 fueron las víctimas de los ataques, pero hay 2 más que se cuentan. Una de ellas es Fred de Wilde, un caricaturista que sobrevivió al ataque en Bataclan, pero se quitó la vida el año pasado. El veneno del trauma sufrido fue apagando sus ganas de vivir. Marianne, su pareja, lo describe así. No me di cuenta de lo mucho que se esforzaba por estar con nosotros y vivir su vida. No sabía cómo ayudarlo. Hoy se sabe que los atentados del 13 de noviembre de 2015 fueron concebidos y planificados desde Siria por la cúpula del Estado Islámico, cuando el grupo controlaba su califato con base en Raqqa. Los atacantes habían recibido entrenamiento militar y logístico en Siria antes de volver a Europa a través de las rutas de refugiados por Turquía y los Balcanes. 8 meses antes, los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid dejaron 192 muertos y cerca de 2.000 heridos. Y después de París vino una oleada de ataques yihadistas en suelo europeo. En 2016 en Bruselas, Niza y Berlín. En 2017 en Londres y Barcelona. Esto es Sala de Prensa Blue.